Esta es una conversación con Adolfo Hellsborn sobre el tema de la política económica. ¿Por qué se mantiene la política económica a pesar de que no funciona? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo, en su momento, pensé que simplemente era una cuestión de ideología y que estaban equivocados los técnicos del gobierno. Pero la verdad es que ya son demasiados años de fracasos y es muy difícil pensar que simplemente es una cuestión de una teoría económica equivocada. La verdad es que en el mundo estamos viviendo, y aquí en México en forma exagerada, una etapa que yo llamaría de elitismo económico, que consiste básicamente en que la economía no funciona para la mayoría, pero sí funciona para algunos y funciona muy bien. Esa es la razón por la que aquí en este país, pues en los mismos 20 años que hemos generado muchísimos pobres, hemos generado pues algunos de los hombres más ricos del mundo. Y nada más para poner en perspectiva, nosotros tenemos más billonarios, o sea, gente que tiene miles de millones de dólares, que Alemania, que es un poco más chico en población que nosotros, o que Japón, que es un poco más grande que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es elitista la política? Porque sí le funciona muy bien a las grandes compañías monopólicas. Si uno le pregunta al empresario normal qué le hace falta en esta economía, no, pues le dice que le hace falta crédito accesible, que hace falta insumos baratos. Pero si les pregunta a los grandes, obviamente a lo mejor no lo dicen, pero la cosa no puede estar mejor para ellos. No hay ningún control de prácticas monopólicas. En la práctica, como ya lo sabemos, no pagan impuestos. En todas las cuestiones laborales, el gobierno, ahora sí que como en los peores días del porfiriato, está 100% con ellos en las disputas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, sí funciona para ellos, sí. Muy bien. Para el resto, pues no. Es imposible que la mayoría salga adelante. El que sale adelante es porque tiene una posición de mercado privilegiada, un monopolio, que no le cobran impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación. No es una cuestión nada más de teoría, es una cuestión de para quién funciona el gobierno. El gobierno funciona para un pequeño grupo. ¿Cómo piensas que podría reactivarse la economía para que haya empleos y para sacar a México del estancamiento que se está padeciendo? Bueno, yo creo que dado que la economía está abierta a la importación y la exportación, la clave para crecer sin tener desequilibrios en la balanza de pagos que nos traen devaluación, inflación, las crisis recurrentes que ya hemos venido viviendo, pues se necesita aumentar la producción nacional. El enfoque entonces, para que haya estabilidad a largo plazo y crecimiento y desarrollo, tiene que ser crear las condiciones para que aumente la producción nacional. ¿Qué es importante para que pueda aumentar la producción nacional y consecuentemente el empleo? Pues se necesita insumos competitivos, número uno. Hay dos problemas a la parte de que haya insumos competitivos. Uno es que hay demasiados monopolios privados que son una carga fuerte para la competitividad de las empresas que tienen que competir con el extranjero. Se necesita una política antimonopolios que realmente funcione. Segunda cosa que se necesita es de los monopolios públicos, la energía en particular, se necesitan precios competitivos. Bueno, para esa parte de los precios competitivos del sector público se necesita mejorar las finanzas públicas, porque hoy los energéticos se usan como fuente de recaudación en lugar de como fuente de competitividad. Entonces se requiere que el gobierno cobre los impuestos bien a quien se los tiene que cobrar, y dos, que baje su gasto, que el gasto del gobierno es excesivo y mucho en cuestiones improductivas. Entonces se necesita una reforma de las finanzas públicas para poder tener precios de los energéticos competitivos y que los empresarios puedan competir. Y luego la otra parte que se necesita es financiamiento de la actividad productiva. Hoy los bancos están en una posición muy cómoda
de ganar mucho dinero tienden a ser las partes más rentables de los bancos internacionales, suelen ser sus subsidiarias mexicanas, porque bueno, cobran unas comisiones altísimas y no tienen necesidad de financiar la actividad productiva. Básicamente lo que hacen es cobrar comisiones y prestar con márgenes altísimos al consumo. La verdad es que el gobierno, sin ningún cambio en la ley, tiene los instrumentos para hacer que presten a la actividad productiva. Lo puede hacer en forma indirecta, reduciendo las comisiones que cobran, que es un tema que ya está hablándose un poco en el ámbito legislativo, y también se les puede inducir a que presten. Todo eso es posible sin ningún cambio en la ley. Hace nada más falta voluntad política. Volvemos a lo mismo, hace falta que haya democracia, derrotar a esta oligarquía en el terreno político, en buena lid, de manera pacífica, para que haya democracia y también una nueva economía en donde el objetivo principal sea el pueblo y la nación. Me da mucho gusto, Adolfo, que estemos conversando sobre este tema. Vamos a seguir hablando. Recuerdo que Adolfo, Rogelio Ramírez de la O fueron los que me presentaron un diagnóstico para advertir de que venía esta crisis. Antes que nadie, nosotros advertimos que venía esta crisis y que había que hacer algo. Desgraciadamente no tomaron en cuenta nuestras opiniones y la situación del país pues cada vez está más crítica, y lo que más preocupa de todos es que por mantener esta política económica se está descomponiendo socialmente el país. Hay mucha inseguridad y hay mucha violencia, que se debe precisamente a eso. No estemos pensando de que el mexicano es malo por naturaleza. Hay que pensar de que en 27 años no ha habido crecimiento económico, no ha habido empleo y no se ha atendido a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Pero vamos a seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país.